Muy bien, estudiantes. En este momento vamos a trabajar con las ideas y conceptos de probabilidad condicional. Probabilidad condicional es cambiar de alguna manera en lo que considerábamos el espacio muestral. Entonces, hablamos de probabilidad condicional como la probabilidad de un evento dado otro. Si yo tengo unos eventos que llamo A y B, son eventos de un espacio muestral S, correspondientes a algún experimento aleatorio de interés. Yo defino la probabilidad condicional de A dado B, como se indica aquí. Pongo una barra, ¿ok? A, una barra completamente vertical, B. Esto se lee probabilidad de A dado B. Y se define como la probabilidad de la intersección de los dos eventos dividido la probabilidad del evento sobre el que estoy condicionando, que es B. Por supuesto, siempre que la probabilidad de B no sea cero. Y como las probabilidades siempre tienen que ser mayores o iguales que cero, entonces lo que pedimos es que la probabilidad de B sea estrictamente mayor que cero. Nosotros podemos tener la otra probabilidad condicional. Podemos tener probabilidad de A dado B o de B dado A. En este caso, fíjense que al condicionar en A, lo que estoy haciendo es dividir entre la probabilidad de A. Por supuesto, siempre que ese cociente sea factible, es decir, siempre que probabilidad de A sea mayor que cero. Vamos a ver un pequeño ejemplo para entender esta definición. Supongan que tengo un espacio muestral S, muy bien, que está compuesto por 10 puntos. Fíjense, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, a sub 9 y a sub 10. Vamos a suponer que este espacio es equiprobable, es decir, que si yo selecciono un punto cualquiera de ellos, tiene la misma probabilidad que cualquiera otro. Vamos a tomar un evento A que está remarcado aquí en azul, que consta de 3 de los puntos, a sub 5, a sub 8 y a sub 9. Y otro evento B que está remarcado en rojo, que consta de 4 puntos, a sub 6, a sub 7, a sub 8 y a sub 10. Fíjense que para hacer más comprensible el ejemplo, estamos haciendo una intersección entre los eventos A y B. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de A dado B? Bueno, según la definición, es la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la intersección en este espacio muestral? La intersección está compuesta por un solo punto, que es A sub 8, ¿verdad? ¿Y cuántos puntos tenía todo el espacio muestral? 10. Además, hemos hecho el convenimiento de que el espacio es equiprobable, es decir, que simplemente tengo que contar cuántos puntos tiene mi evento de interés, en este caso la intersección, dividido la cantidad de puntos que tiene el espacio muestral. Por eso es que decimos que la probabilidad de la intersección es 1 dividido 10. Muy bien, ahora para completar el cociente de la definición necesito la probabilidad de B. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de B? Bueno, tiene 4 puntos, ¿verdad? De 10 en total. Entonces la probabilidad de B, siguiendo la regla en los espacios equiprobables de número de puntos del evento dividido el número de puntos del espacio muestral, es decir, casos favorables entre casos totales, es 4 décimos. Cuando ustedes hacen este cociente de un décimo entre 4 décimos, les da un cuarto. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, fíjense, si pensaban en la probabilidad de A como evento, ¿okay? Tenían que pensar que los casos favorables eran 3 y los casos totales 10. Entonces la probabilidad de A, sin condicionar, es 3 décimos. Pero si yo te digo que tengo información adicional de que ha ocurrido el evento B, todos los demás puntos desaparecen, todos los puntos que no tienen que ver con B, todos los puntos que perteneciendo o no a A no pertenezcan a B, los elimino. Entonces ahora me fijo cuál es la probabilidad de que ocurra un punto que le pertenezca al evento A, ¿verdad? Si ya yo sé que ocurrió el evento B y ahora veo que la proporción ha cambiado a 1 de 4 posibles. Okay, aquí hay 4 puntos, entonces la probabilidad de A dado B es 1 de 4 posibles cuando originalmente era 3 de 10 posibles. Si yo pienso en la otra probabilidad, en la probabilidad de B dado A, ¿verdad? Hago una cuenta parecida y obtengo un tercio. Solo que ahora estoy viendo desde otro punto de vista. Pasé de tener un espacio muestral S a, en el primer caso, tener
un espacio muestral B, y ahora es como si estuviera redefiniendo el espacio muestral y me conformara con tener el espacio A. Entonces, cuando me preguntan cuál es la probabilidad de B dado A, es 1 de 3, un tercio, cuando antes era 4 de 10, ¿ok? 4 décimos. ¿Cómo vamos a calcular nosotros las probabilidades condicionales en general? Bueno, tenemos dos formas en realidad, por la definición que acabamos de ver, ¿ok? O sea, usando la probabilidad de la intersección y la probabilidad del evento sobre el que estamos condicionando, o calculando la probabilidad de A directamente como si ya hubiéramos asumido que el evento B es el nuevo espacio muestral. Vamos a ver un ejemplo, ¿okay?, de uno de los ejercicios para entender esta idea. El ejemplo es uno de los ejercicios que aparece en la guía de probabilidad condicional. Dice, tres componentes de un mecanismo, vamos a llamarlo C1, C2, C3, están colocados en serie. Supóngase que estos mecanismos están agrupados en orden aleatorio, es decir, cada vez que yo veo uno de estos mecanismos podrían estar puestos en este orden, C1, C2, C3 o C3, C1, C2, etc. Ya vamos a ver todos los órdenes posibles. Supóngase que R es el evento tal que C2 está a la derecha de C1 y S es el evento tal que C3 está a la derecha de C1. Me preguntan cuál es la probabilidad condicional de R dado S. Recuerden que yo voy a tener los componentes así, componente 1, en este lugar de aquí está esta X, componente 2 y componente 3. Uno de los aspectos que podríamos discutir aquí es qué significa que C2 esté a la derecha de C1, ¿verdad? Podríamos asumir que quiere decir que está contiguo o que está inmediatamente a la derecha. La interpretación que le vamos a dar en este ejemplo es que si C2 está a la derecha, puede estar contiguo o no. Ya van a ver qué significa eso. Aquí tenemos el mismo enunciado y veamos cuál es el espacio muestral. Como el evento de interés, uno de los eventos de interés, lo llamamos S, entonces aquí, para no confundirnos, vamos a llamar al espacio muestral omega. El espacio muestral es el conjunto, recordarán, de todos los resultados posibles. Y aquí están C1, C2, C3, C1, C3, C2, C2, C1, C3, C2, C3, C1, C3, C1, C2, C3, C2, C1. Como verán, hay 6 órdenes posibles, es decir, tengo las permutaciones de 3 objetos. Ok, veamos quiénes son entonces los eventos R y S. Ok, entonces me habían dicho que R es el evento tal que C2 está a la derecha de C1. Fíjense, aquí C2 está a la derecha de C1 de manera contigua. Aquí C2 también está a la derecha de C1, aunque no está al lado. Al lado de C1 está C3, a su derecha, de inmediato. Pero C2 sigue estando a la derecha de C1 y aquí en C3, C1, C2 pasa igual. Así es como vamos a asumir la interpretación, ¿verdad?, de este enunciado para sacar nuestras cuentas. Similarmente, piensen lo que significa S. S pide que C3 esté a la derecha de C1 y aquí está, C3 está a la derecha de C1, C3 está a la derecha de C1 y C3 está a la derecha de C1. Ustedes pueden inspeccionar a ver si estos son efectivamente todos los puntos de estos eventos. Estamos remarcando en amarillo, dice aquí, los puntos muestrales comunes en R y S. ¿Por qué? Porque para irnos por definición, necesito calcular la probabilidad de la intersección, es decir, necesito saber cuántos elementos hay en común. Y está, este es 1, ¿verdad? C1, C2, C3, y este es otro, C1, C3, C2. Así que la probabilidad de R dado S es la probabilidad de la intersección entre R y S. ¿Cuántos puntos tenía el espacio muestral? 6. ¿Cuántos puntos tienen en común R y S? 2. ¿Okay? ¿Y cuál es la probabilidad del evento S? Recuérdense que S en este caso no es el espacio muestral, sino un evento más. ¿Okay? Y fíjense que S está compuesto por 3 puntos. ¿Okay? Entonces tiene una probabilidad de 3 sextos. Cuando ustedes hacen el cociente de la intersección entre el evento sobre el que se está condicionando, que es 2 sextos entre 3 sextos, les da 2 tercios. Otra forma, ¿verdad?, es considerar qué pasaría si yo me olvidara del espacio muestral omega y considerara que S
¿verdad? Es todo mi espacio muestral, o como decía la teoría, vamos a hacer la cuenta directamente considerando que la probabilidad de A respecto al espacio muestral B. Es decir, aquí yo voy a asumir que S, este evento compuesto por estos tres puntos, es mi espacio muestral. Entonces voy a calcular el número de puntos de R en S, es decir, los casos favorables de R con respecto a S. Y son dos, ven, hay dos puntos de R que pertenecen a este espacio, ¿verdad? Y el número de puntos en S es 3. Entonces, otra forma de sacar la cuenta es olvidarme de todo omega y solamente considerar los 3 puntos de S y preguntarme cuántos puntos de R pertenecen a S. 2 de 3. Fíjense que el resultado es el mismo. Vamos a hacer un pequeño despeje en esa definición de probabilidad condicional para llegar a la regla del producto de probabilidades que va a ser muy útil más adelante. Esta regla del producto de probabilidades también lo van a encontrar en las bibliografías como teorema de multiplicación. Fíjense que me permite, es una herramienta que me facilita el cálculo de la probabilidad de la intersección, ¿verdad? De dos eventos cualesquiera. Siempre y cuando yo maneje información de la probabilidad condicional. Me dice que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. También podría calcularlo como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Si ustedes se preguntan por qué estamos diciendo esto, de dónde salió, es porque partimos de esta definición de probabilidad condicional. ¿Ok? Si ustedes hacen un simple despeje, si ustedes pasan la probabilidad de B multiplicando, verán que probabilidad de A intersectado con B es probabilidad de A dado B por probabilidad de B. Y como teníamos la forma alterna de escribir la condicional, entonces tengo estas dos versiones de la regla del producto de probabilidades. Aquí les voy a dar una recomendación, ¿verdad? Para que les sirva de regla mnemotécnica, porque si bien uno tiene todas estas ecuaciones en la mano, es mucho más conveniente tenerlas en mente y trabajar con soltura. Probabilidad de A dado B por probabilidad de B es una forma mucho más mnemotécnica, ¿okay? Para recordar esto. Ustedes siempre escriban de primero el condicional, escriban A dado B o B dado A. Y después lo único que tienen que recordar es que van a multiplicar por la probabilidad del evento sobre el cual están condicionando. Entonces, si a mí me dice probabilidad de S dado A sub I, bueno, ya yo sé que tengo que multiplicar por la probabilidad de A sub I. Y así no me voy a equivocar. Si me dicen probabilidad de B sub J dado C sub T, bueno, entonces ahora tengo que multiplicar por la probabilidad de C sub T. Es decir, siempre voy a multiplicar por la probabilidad de aquel en quien estoy condicionando. Esta forma de escribir, entonces, nos facilita recordar. Nosotros podemos generalizar la regla para n eventos, es decir, no tengo por qué trabajar solamente con los eventos A y B. En este caso, general, podríamos estar trabajando con n eventos y preguntarnos cuál es la probabilidad de A sub 1, intersectado A sub 2, intersectado diferentes eventos hasta A sub n. ¿Okay? Y una forma de responder a la pregunta es decir, bueno, mira, eso es la probabilidad del primero dado todos los demás, la intersección de todos los demás. Recuerden que si ustedes agarran n eventos o n menos un eventos y los intersectan, eso les da otro conjunto. ¿Ok? Y entonces lo que están haciendo aquí es un condicional donde tiene probabilidad A sub 1 dado otro evento que en particular, en este caso es A sub 2, intersectado A sub 3, etcétera, hasta A sub n. No olviden, no obstante, que entonces ahora para que la regla esté correctamente descrita, ustedes tienen que multiplicar por la probabilidad de aquel evento en el que están condicionando. Y el evento en el que están condicionando es A sub 2, intersectado, etcétera, hasta la intersección con A sub n. ¿Verdad? Pero esa no es la única manera de escribirlo. Ustedes pueden seguir reduciendo, porque ahora la probabilidad de A sub 2 intersectado hasta A sub n lo pueden describir a su vez como un condicional, la probabilidad de A sub 2 dado de A sub 3 en adelante por la probabilidad de A sub 3 intersectado hasta A sub n. Y así ir terminando, ¿verdad? Con la extracción evento por evento hasta la probabilidad de A sub n menos 1 dado A sub n por la probabilidad de A sub n. Yo sé que esta expresión, cuando uno la enfrenta por primera vez,
parece un enredo y toda la explicación que estoy diciendo da la impresión de caer en saco roto porque no les queda nada. Para ayudarlos a entender esta expresión general, he ideado un trabajo con solamente 3 eventos. Entonces no van a tener la regla de multiplicación con solo 2 eventos que acabamos de definir, pero tampoco van a tener una cantidad no tangible como n eventos cualquiera. Van a tener los eventos A, B y C. ¿Ok? Entonces, fíjense qué quiero que vean. Quiero que vean que la probabilidad de A intersectado con B intersectado con C lo podrían escribir como probabilidad de A dado B intersectado con C por la probabilidad de B intersectado con C. Sin embargo, eso no es lo que yo tengo escrito aquí. Aquí tengo escrito otra opción diferente. Aquí tengo escrito la probabilidad de A intersectado con B dado C por la probabilidad de C. Fíjense que respeto el criterio que les recomendé hace un rato. Ustedes agarran dos de los eventos o uno de los eventos, condicionan en el otro o en los otros, ¿verdad? Y después tienen que multiplicar por la probabilidad del evento o de los eventos sobre los cuales habían hecho el condicionamiento. ¿Ok? Esta no es la única forma de escribirlo. Fíjense, les acabo de decir una, aquí aparece escrita otra, y yo les estoy pidiendo que para la reunión síncrona ustedes escriban otras formas. ¿Ok? Aquí está la que les dije verbalmente cuando empecé a explicarles esta línea, ¿verdad? Aquí tienen escrito otro. Fíjense que esta forma de escribir probabilidad de A intersectado con B intersectado con C no es la misma que la que está aquí abajo. Bueno, yo quiero que ustedes escriban otras formas posibles, ¿ok? Con esto, quizás cambiando el orden de los eventos, etc. Vamos a discutir un evento, el evento de independencia de eventos. A mí quizás pensé por un momento en hacer un video diferente con esto, pero como ya tenemos un ejemplo trabajado, he decidido continuar aquí porque es un concepto muy fácil de definir, aunque yo sé que a ustedes les va a tomar un poco más de trabajo digerir la idea. Dos eventos A y B son estadísticamente independientes, o podemos decir que son simplemente eventos independientes, si se satisface esto que está aquí. Probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Fíjense que lo que es verdad siempre, y lo voy a anotar aquí, lo que es verdad siempre es que la probabilidad de A intersectado con B, ¿verdad? Es igual a la probabilidad de A dado B, ¿ok? Por la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque esa es la regla de multiplicación, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es verdad siempre. Ese garabato que está allí es lo que venimos estudiando y es la probabilidad de A intersectado con B. Probabilidad de A dado B por probabilidad de B o probabilidad de B dado A por probabilidad de A. ¿Ok? Ahora, en el caso particular en que probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de A, o que la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de B, y si en el caso particular en que la probabilidad de la intersección sea igual al producto de las probabilidades de los eventos, en ese caso, entonces es que decimos que los eventos A y B son independientes. ¿Ok? Vamos a ver qué significa eso. Los eventos son independientes si y solo si probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A. ¿Ok? Siempre por supuesto que P de A no sea 0. Y también si P de B dado A es igual a probabilidad de B bajo la misma condición. Por ejemplo, la pregunta que nos podemos hacer. ¿Los eventos R y S son independientes? Bueno, miren, ¿cuál es la probabilidad de R? Recuérdense que R estaba formado por 3 puntos de un espacio muestral de 6 puntos. Entonces la probabilidad de R es 3 sextos. S, aunque tenía algunos puntos en común con R y otro que no, también tiene 3 puntos, ¿verdad? De un total de 6, o sea que la probabilidad de S también es 3 sextos. ¿Ok? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿son independientes o no? Bueno, saca la cuenta. Probabilidad de R por probabilidad de S es un medio, que es igual a 3 sextos, por un medio. Y un medio por un medio da un cuarto. Pero nosotros, ¿verdad?, ya habíamos calculado en unas láminas anteriores cuál era la probabilidad de R intersectado con S.
es 2/6. O sea que eso, porque solamente tiene 2 puntos en común, ¿verdad? Ellos dos, de 6 puntos posibles. Y eso es igual a 1/3. Conclusión, no son independientes. ¿Por qué? Porque no son iguales. En la reunión síncrona, recuérdenme que les muestre la forma correcta de escribir esto, porque cuando uno lo ve hecho, ¿verdad? En mi experiencia, lo he hecho, uno dice, ah, vale, pero esto es muy fácil, o sea, yo solamente tengo que sacar la probabilidad de la intersección, escribir la probabilidad de cada uno de los eventos, multiplicarlo y verlo. Después, uno se empieza a encontrar con que el estudiante, cuando es novato, escribe aquí la probabilidad de intersectado con B es 1/3, igual a probabilidad de A por probabilidad de B igual a 1/4. Y entonces concluye, mira, no son independientes, yo me sé mi teoría. Y uno le dice, sí, pero por la forma en que lo escribiste, me acabas de decir, ¿verdad? Que 1/3, ¿verdad? Es igual a 1/4. ¿Okay? No lo escribas así, escríbelo en 2 líneas. ¿Okay? No ahorres papel, no ahorres espacio en ese momento, ¿verdad? Porque si tú te apoyas en la definición y concluyes que la probabilidad de A intersectado con B, ¿verdad? Tú me dices que aquí, tú me dices que aquí esto es igual a 1/3 y que esto aquí es igual a 1/4, ¿verdad? Entonces lo que me estás diciendo es que 1/3 es igual a 1/4, pero tú sabes que eso no es así. Y yo también sé que tú sabes que eso no es así. Pero lo importante aquí no es lo que uno sepa, aunque lo escriba mal, aquí lo importante es escribirlo bien. Así que en la reunión síncrona, recuérdenme que les explique nuevamente cuál es la forma correcta de escribirlo y que les refuerce esto que está aquí. Ya vamos a ir terminando, ¿ok? Podemos extender el concepto de independencia. Nosotros podemos extender el concepto de independencia general para n eventos, diciendo que la probabilidad de la intersección de todos ellos es igual al producto de las probabilidades, ¿ok? Pero hay un concepto un poquito más general, ¿verdad? Que me dice, bueno, si tú agarras subconjuntos, ¿verdad? Extraídos de los n conjuntos originales y haces la prueba de independencia, entonces no solamente hay independencia de los n eventos, sino que todos ellos son mutuamente independientes. No voy a profundizar aquí en esta explicación porque no tiene sentido estar explicando sobre letras nada más. Simplemente lean y dense cuenta que hay una diferencia entre ser independientes y entre ser mutuamente independientes, y lo podemos discutir en la reunión síncrona. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para ir trabajando con esta materia? Vayan pensando este ejercicio que está aquí, ¿ok? Yo no lo voy a resolver ahora, lo vamos a discutir, espero yo, si quieren en clase. Dice, en la fabricación de cierto artículo se presenta un tipo de defectos con una probabilidad de 0.1 y defectos de un segundo tipo con probabilidad de 0.05. Suponiendo independencia entre los tipos de defectos, calcula la probabilidad de. Antes de leer las preguntas, fíjense, me dice, supongamos la independencia entre los tipos de defectos. O sea que me han dado un dato allí. Yo allí no tengo dos probabilidades, la probabilidad del defecto 1 y la probabilidad del defecto 2. ¿Okay? Yo tengo otro dato. Yo tengo la probabilidad de la intersección. O sea, yo tengo cuál es la probabilidad de tener el defecto 1 y tener el defecto 2 sobre el mismo objeto. Tú dirás, ¿cómo? Bueno, porque me está diciendo que hay independencia entre los tipos de defectos. O sea que probabilidad de defecto 1 intersectado con defecto 2 debe ser igual a probabilidad de defecto 1 por probabilidad de defecto 2. O sea que la probabilidad de esa intersección es 0.1 por 0.05. ¿Ves? Entonces yo tengo 3 números como dato y no solo 2, porque cuando me dicen que hay independencia ya me están dando un dato. La pregunta A es un artículo, ¿verdad? Me pide la probabilidad de que un artículo no tenga ambas clases de defecto. ¿Ok? De que no tenga ambas clases de defecto es que justamente me está pidiendo que no tenga el defecto 1 y el defecto 2. ¿Ok? Ahora, podría tener un solo defecto, podría tener el defecto 1, o nada más, solamente el defecto 1. Podría tener solamente el defecto 2 o podría no tener ninguno de los defectos. Les doy eso como pista para que vayan pensando qué significa la probabilidad de que no tenga ambas clases de defectos. Después me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo sea defectuoso? Creo que con lo que ya les dije, o sea, ustedes tienen esta situación. O el artículo no tiene ningún defecto. O tiene el defecto 1, o tiene el defecto 2, o tiene los dos defectos. ¿Ven? Ya con eso les he dado tremendas pistas para que vayan empezando a estudiar esto. En general, uno no les va a dar estas pistas porque la idea es que ustedes aprendan a hacer el razonamiento. Que ustedes digan, ok, ¿cuáles son las situaciones posibles? ¿Ok?
Y la tercera parte es, suponiendo que un artículo sea defectuoso, que tenga solo un tipo de defecto. Piensen bien, y yo estoy condicionando, ¿ok? Piensen bien qué es lo que está pasando aquí. Esta tercera pregunta es una probabilidad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga solo un tipo de defecto? O sea, que solo tenga el defecto 1 o solo tenga el defecto 2, suponiendo que el artículo es defectuoso. O sea que esto es como si yo tuviera un evento A y un evento B, ¿verdad? Y les estoy pidiendo cuál es la probabilidad de A dado B. ¿Ok? Y no les digo más porque esto es para que ustedes vean este video y se queden pensando unos minutos esto antes de que nos encontremos en la reunión 5. ¿Ok? Nos vemos en clase si Dios quiere.